somos Otaka Cine y hablamos de películas que se nos da la gana, como se nos da la gana. Mi nombre es Lucía Yo soy Melina. y hoy vamos a hablar de la nueva película de la directora Julia Ducournau, Titán, que también es directora de la película Raw. Esta película, Titán, sigue la historia de una bailarina llamada Alexia que tiene sexo con un auto y queda embarazada. Luego empieza a matar personas, algunas porque se lo merecen y otras porque sí. Entonces se encuentra en una suerte de asesina serial buscada por la policía. Y así también nos quedamos cortes, ¿no? Porque hay una transformación de ese personaje. Ya no sé si sería spoiler o no, pero ese personaje se tiene que transformar, se tiene que draguear, digamos, para sobrevivir, para fingir ser otro, para poder zafar de la ley, mientras tiene este embarazo de cyborg entre auto y humano. Para mí esta película es difícil de ver en el sentido de que la pasé mal, pero mal bien, porque es difícil sentirse identificada con la protagonista, pero de alguna manera estamos en, o sea, de alguna manera estamos en el mundo de esta mujer y experimentamos su dolor y todo esto que le está pasando de una manera muy sangrienta y visceral. Puedo decir que hasta casi la mitad de la película me encontré preguntándome, tipo, ¿qué está pasando? Esperaba una explicación de por qué la protagonista hace lo que hace. Y hay una escena al principio donde se ve envuelta en un accidente de auto y le ponen una especie de tapa de titanio en la cabeza. Y también vemos que tiene una especie de odio hacia su padre biológico, pero no es algo confirmado. Diría que si buscan lógica en la película, no la hay. Literalmente está embarazada de un auto. Sí, sí, o al menos si hay una lógica, no es la lógica, entre comillas, realista, que eso también nos podríamos poner a pensar qué es lo real, ¿no? Pero tal vez sí tiene una lógica, pero una lógica de lo anormal, de lo extraño, de lo monstruoso, de lo cyborg. Y sin esto que me parece interesante que dijiste, esto de la explicación, que tal vez mucho, aparece mucho en la ciencia ficción o en ciertas ficciones de género fantástico, a veces se pone una explicación como para decir esto es terrible y tiene una explicación, lo que hace que a veces nos dé más miedo. Cuando algo tiene una explicación parece más cercano a lo posible, ¿no? Y en este caso no sucede esto, como decías, sino como una ruptura de todo límite y de aceptar eso como verosímil, ¿no? Como no hay, por ejemplo, esto del sexo con autos, no hay un momento en el que veamos que a ella le represente un conflicto o algo de eso. No, no hay como una especie de descubrimiento de eso monstruoso para ella, sino para nosotros, que es como, ah, ok, está teniendo sexo con un auto y pareciera como algo que sucede casualmente, como en el día a día de su vida, ¿no? Sí, o sea, es como que pasa lo de la escena del auto y no, por eso decía como que si buscan tal vez una lógica o una explicación, no sería como la lógica a la que estamos acostumbrados. Después vemos que toca temas como las relaciones de padre e hijo, la masculinidad, la feminidad. Hay muchas escenas que me perturbaron o que trataba de taparme los ojos, pero no podía por la curiosidad que me generaba. Y me gusta lo que genera esto en mí, o sea, lo de sentirme, diría, asqueado por la escena al punto de no querer ver, pero seguir viendo. O sea, como que lo espeluznante siento que nos induce a ser espectadores o cobardes, o sea, incapaces de ver. Y vemos en esta película representaciones gloriosas de lo que es el sufrimiento. Siento que acá el tormento como que se manifiesta como un espectáculo, algo que mirar o ignorar. Diría que la mayoría de las películas buscan hacer de una situación tangible algo metafórico y acá es al revés. Sí, creo que algo esto de que vos decías, esto de la lógica para explicar como algo extraño, que sí, que hay algo de como si el personaje actuase espontáneamente, ¿no? Como impulsivamente todo el tiempo, que vos decías como no sé por qué está haciendo esto, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con eso que te produce, con esa experiencia que te produce, como esto de no es metáfora de nada, es pura experiencia, es puro espectáculo, eso que habías dicho que me gustó mucho. Y sí, creo que la imagen particularmente me impactó tanto que me cuesta ponerme capaz a pensar
en mi lado de espectador, de espectadora, como pensar más allá del asco, como, sí, me dio asco y hay veces como fascinación. Me gustaba ver como esos colores, porque hay de todo, tipo, hay baile y hay drogas, pero no en una manera típica tampoco, tipo, es siempre desde lo clandestino, desde los bordes o los escondites o los espacios privados, ¿no? Como que si esa espectacularización son en espacios bien pequeños, no es como el espectáculo gigante, ¿no? Eso está bueno también para pensar, como también tenemos una protagonista monstruosa, ¿no? En ese mundo freak, que siempre, como que al principio, aunque es ese mundillo, bueno, con ella se vuelve freak. Después, cuando pasa a otras escenas, continúa la locura de ese hombre, porque digo locura porque la madre, o sea, la ex esposa o ex pareja de este hombre con el que se va a vivir, le dice como, ¿por qué estás continuando la locura de él? Entonces ella aparece, continúa su locura, friquea a los bomberos con su apariencia andrógina y me parece que está bueno eso, como esto del espectáculo lo tuviese ella y va como expandiendo estos espacios que son chicos, lo va haciendo grandes con esto, llevando a Con su través de presencia. sí, su cuerpo que se transforma, ¿no? Su cuerpo que entra en contacto con cosas, con el auto, que puede modificar, ¿no? Al cortarse el pelo, cortarse la nariz, lo que sea, o la ropa, está en constante transformación de ella misma y de los espacios que transita.